Le puse al título de esta enseñanza una siesta espiritual. Una siesta espiritual conviene. Como existe el sueño físico, también existe ese sueño espiritual. Y no sé, pero yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que después de una larga jornada, temprano por la mañana, aún sonando la alarma, nosotros queremos extender nuestro sueño y queremos apagar la alarma. Y no sé si te encontraste repetidas veces dándote 5 o 10 minutos más en el tiempo en la mañana para dormir un poquito más. A ver, ¿a cuántos les pasó esa? Déjenme ver. A algunos de ustedes les pasa eso todos los días, ¿verdad? Y es como que Sabanás los agarra todas las mañanas. Y están ahí postergando su hora de levantarse porque el sueño los agarra. De la misma forma, tenemos ese sueño espiritual donde Dios manda alarmas para despertarnos, pero lo que hemos estado haciendo es postergando esas alarmas, dilatando ese tiempo de despertar de esta siesta espiritual en la que estamos dentro. Uno de los enemigos que enfrentamos en este 2021 es la pasividad. Al pensar en la pasividad y al pensar en el conformismo o en el acomodamiento, nos vamos a encontrar en las facilidades de entrar en un sueño espiritual y no despertar del mismo. Y hemos estado recibiendo avisos o alarmas constantes, pero puede ser que hasta hoy lo único que has estado haciendo es aplastando esa alarma, dilatando la decisión de tomar una acción en despertar espiritualmente. Hoy quiero llevarte a revisar algunos textos que te van a asombrar unos más que otros y que hoy te van a poner a meditar. Mateo capítulo 25, si me acompañas hasta el verso 5, acompáñeme hasta allá. Mateo capítulo 5 y verso 25 habla de esta historia de estas vírgenes que estaban esperando que llegue el novio. Y dice el verso 5: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Eso era parte de la tradición. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y termina diciendo: velad. A ver, digan conmigo: velad. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si bien es cierto, esta parábola de estas vírgenes que te acabo de leer es una parábola que habla de los tiempos de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que Jesucristo vendrá en el tiempo que ni nadie de nosotros sabe. Y el consejo bíblico es velad. Este velad es estar despiertos. Y lo que sucede en esta parábola es que las 10 vírgenes, las llamadas prudentes y las llamadas insensatas, todas se durmieron, todas cabecearon. Y es que hay una realidad: puedes ser prudente como puedes ser insensato, pero todos pasamos por estos sueños espirituales. Todos pasamos por estos momentos que nos ponemos un poco más lentos, que dejamos nuestra actividad de búsqueda de Dios, que dejamos la lectura de la palabra, que de alguna otra forma nos enfriamos. Pero de estas vírgenes, cuando despertaron, las que despertaron se dieron cuenta que unas tenían aceite, otras ya no tenían aceite para encender sus lámparas. y porque se durmieron sin prever y se dejaron más por el sueño
y un sueño tras sueño, un cabeceo tras un cabeceo. Entonces les fue muy tarde cuando quisieron entrar en las bodas. No puede ser posible que entremos en un sueño espiritual y estemos dilatando el despertarnos, el tomar decisiones que Dios ha pedido de nosotros. Y hoy es un llamado de atención para la iglesia. Cuidado y vaya a ser que cuando quieres despertar ya sea muy tarde, ya el tiempo haya pasado, la oportunidad donde Dios a ti te quería usar ya pasó, el momento de tu milagro ya ocurrió, Dios se buscó a otro. La oportunidad está en otro sitio y nos puede pasar esto porque estamos en un sueño espiritual, aplazando la alarma continuamente, no cuidando nuestro aceite. Mira lo que dicen las escrituras en 1 Tesalonicenses 5. Ven conmigo hasta allá, hasta el verso 5. Dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, bien, el consejo es: no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Este texto del apóstol Pablo es un llamado a velar y a ser sobrios. Es un ejemplo de los hijos del día y los hijos de la tiniebla. Nosotros no somos los hijos de la noche, no somos los hijos de la oscuridad. La iglesia somos los hijos del día, los que debemos estar sobrios. La palabra sobrio es lo contrario a ebrio, es lo contrario a no tener dominio, a no tener control. Y muchas veces en el sueño espiritual en el que estamos, perdemos nuestro norte, perdemos nuestra oportunidad de decidir. Y hoy es un buen día para retomar estas decisiones. Dice el apóstol: velemos, estemos sobrios. Es un tiempo para despertar. Esta vida espiritual se la puede ver en frutos, porque dice aquí: vístanse de la coraza de la fe, del amor y de la esperanza. Lo contrario a una vida espiritual activa, es decir, a un sueño espiritual, no sería la coraza de fe, sería una coraza de duda, una coraza de incertidumbre, una coraza no de amor, sería una coraza o un vestido de áspero, rudo, de violencia. A diferencia de los frutos de una vida espiritual activa, que es una vida de esperanza, en el sueño espiritual, en la siesta espiritual, no podemos tener esperanza. Es desesperanza, es falta de ánimo, es perder las ganas. Y hoy debes de sincerarte, porque podría ser que hoy hagas muchas cosas pero de una forma mecánica, y que hoy estés insertado en ese sueño, en esa siesta espiritual, esa siesta de la que hoy debemos despertar. El sueño espiritual es muy peligroso, mis hermanos. Estar metido en este sueño espiritual es un peligro. Quiero que veas conmigo en esa misma parábola de las vírgenes. Si ves conmigo en esta parábola, te vas a dar cuenta que estas vírgenes se duermen, y su insensatez se volvió en el peligro tan grande donde ellas perdieron su oportunidad. Perdieron su oportunidad de entrar en las bodas. Si dilatamos este sueño, podríamos estar entrando en un gran riesgo. La antigüedad nos deja ver que la práctica de estos vigilantes o de estos centinelas era la forma como guardaban y cuidaban
la ciudad y los campos agrícolas. Tenían vigilantes que hacían turnos de día y de noche para no permitir que el enemigo entrara y robara sus cosechas, robara sus frutos. Y de la misma forma había un centinela, un guardia especial que estaba sobre los muros de la ciudad y que estaba aguardando y vigilando que no venga el enemigo a querer conquistar sus tierras, su ciudad. Ezequiel capítulo 33 y los versos 1 en adelante nos dejan conocer esto un poquito más. Dios habla a través de Ezequiel. Y en el verso 1 del capítulo 33 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, es decir, por vigilante, por cuidador, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza, es decir, será responsabilidad de aquella persona del pueblo. El sonido de la trompeta oyó, no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. A ver si hasta aquí voy claro. Estaba el atalaya, estaba el centinela, y si miraba que venía un ataque, debía tocar la trompeta. Al tocar la trompeta daba un sonido cierto de que algo ocurría. Entonces la gente del pueblo, si se apercibía del sonido, entonces era la oportunidad de esconderse y librar su vida. Pero hay quienes, aún oyendo la trompeta, no hicieron nada y la espada cayó sobre su vida. Era responsabilidad de aquella persona que no se guardó. Pero si hubo alguien que tocó trompeta, si hubo alguien que dio aviso. Luego dice el verso 6: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Es decir, que si el atalaya veía el mal venir y no tocaba la trompeta, y entonces la espada caía sobre la gente del pueblo, caería sobre la gente del pueblo por su pecado, pero la sangre de ese pueblo estaría sobre el atalaya. Y mira lo que dice el verso 7: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Yo no sé si estamos entendiendo la responsabilidad que tenemos como los hijos del día, como los hijos de la luz. Pero hoy la iglesia es la atalaya. Hoy nosotros somos los mensajeros del pueblo de Dios, pero también somos los mensajeros del que todavía no es pueblo de Dios y que en esta historia lo llama como el impío. Y dice la escritura que la atalaya debe de estar despierto en la noche para dar sonido cierto de trompeta y librar a la gente del mal. La pregunta en este día es si esos atalayas están espiritualmente dormidos. Y si estamos dormidos, si la iglesia está pasiva, si la iglesia está sedada, entonces el enemigo se nos mete dentro de la iglesia, se nos mete dentro de la casa, y entonces van a morir los nuestros. Y no solo que van a morir espiritualmente, sino que
la responsabilidad de la sangre de ellos está sobre la atalaya. No es cosa fácil ni sencilla lo que les estoy enseñando, pero ya tuvimos mucho tiempo de estar viviendo con esta pandemia y pretender que esta pandemia nos acobarde, nos aplaste, nos ponga pasivos, nos paralice, nos adormite. Es tiempo de despertar, casa de fe, y volvernos la iglesia mensajera de la luz del evangelio. Y asimismo, la iglesia tiene la tarea de predicar el evangelio. A ese que tanto criticas por pecador, Dios te quiere usar para extender su amor a ellos. Pero si Dios te dice que le hables y no le hablas y él se pierde, sobre nuestra cabeza está la responsabilidad de que se perdió. Si tú le hablas y él no hace caso y se pierde, él se perderá, pero tú librarás tu alma. Es un peligro estar adormitados espiritualmente. Y este es el tiempo donde Dios nos está llamando a despertar de ese sueño espiritual en el que estamos. Hoy Dios nos está dando una oportunidad de levantarnos. La iglesia es la iglesia mensajera, es la atalaya de este tiempo, y por eso debemos despertar de este sueño espiritual. Mire primera de Pedro, el capítulo 5, y vaya hasta el verso 8. Acompáñeme a ver este conocido texto. Dice el apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice el apóstol: sed sabios, sed sobrios, velen, estén despiertos, porque hay algo más que debemos conocer. El diablo anda como león hambriento buscando a quien devorar. Por eso yo puse esta frase: cristiano que se duerme, se lo cena el diablo. Ahí va otra vez: cristiano que se duerme, se lo cena el diablo. Y eso es cierto. No solo no hacemos nuestra tarea como atalayas, sino que el dormirse espiritualmente, estar en ese letargo espiritual, es tan peligroso, porque el enemigo está rondeando y el diablo está como un león hambriento. Mire, yo no quiero imaginarme lo que es un león hambriento, si yo ya he vivido la experiencia de un perro hambriento. En casa tenemos dos perros. Tenemos un macho pomerania pequeño, pero tenemos una hembra labradora, se llama Bella. Ella es labradora, ella es grande. El chiquito, cuando tiene hambre, Benji, salta, pero no hace mucho. Cuando Bella tiene hambre porque no le hemos podido dar de comer a tiempo, todos tenemos que quedarnos quietos, nos tenemos que poner contra la pared, porque Isabela, peor que diablo, anda buscando a quien devorarse. Esa es la figura que trae las escrituras, como el león hambriento para querer destruirte. Y mientras estemos en ese sueño espiritual, en ese estar adormitados espiritualmente, somos presa fácil del enemigo. Miren mismo en primera de Pedro 5, y en el verso 9 habla de cómo hacer. Dice: él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora mira el verso 9 de primera de Pedro 5. Al cual resistid firmes en la ¿qué? Fe. Otra vez: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué hará Dios? Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. A Él sea la gloria, el imperio
por todos los siglos de los siglos. Amén. El deseo de Dios no es dejarte en medio de un león hambriento. El deseo de Dios es que resistas por la fe a los ataques en este mundo. Y cuando resistes la prueba, cuando resistes las mismas artimañas del enemigo que te quiere devorar, esto es de resistencia en la fe. Esto habla de una vida espiritual despierta. Y entonces ese que resiste en la fe, estando con un modo espiritual activo, le permite a Dios que sea el mismo Dios el que nos perfeccione, el que nos afirme, el que nos establezca. Nosotros queremos que Dios haga algo en nosotros mientras roncamos espiritualmente. Queremos que Dios haga algo con nosotros mientras la Biblia permanece cerrada. Queremos que haga Dios algo en nosotros mientras no venimos a la casa del Señor y decimos que en línea lo vemos, a saber. Decimos que queremos que Dios haga algo en nosotros y no servimos al Señor. Pero Él sí me va a afirmar, Él sí me va a establecer, Él sí me va a ayudar en la tierra. Sí, pero si estamos dormidos en nuestra espiritualidad, desconectados del Señor, ¿con qué fe vamos a resistir? ¿Con qué fe vamos a resistir? Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, el capítulo 5 y verso 14, vamos hasta allá, dice: por lo cual dice, ayúdame a leerlo fuerte: despiértate tú que duermes. Vamos, codea a alguien que está ahí, codea a alguien que esté ahí en casa y dígale: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y ahora mire esto, verso 15: mirad pues como con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque los días son como malos. Dice aquí: despiértate tú que duermes, te alumbrará Cristo. Pero enseguida dice: mira pues cómo caminas, mira pues cómo vives, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En el día malo hay que aprovechar bien el tiempo. ¿Y sabe? Nos sucede que en el día malo no aprovechamos bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo sería andar como sabio en el día malo. Pero nosotros no aprovechamos bien el tiempo porque muchas veces estamos como necios en el día malo. Estamos mal genios, irritables, nos peleamos con todo el mundo, se nos espanta la fe, nos cambia el carácter. Pero eso sí, pastor, yo espiritualmente estoy bien. No, usted que duerme, levántese de los muertos, levántese del coraje, levántese de la depresión, levántese de la ira, levántese de la tristeza profunda y lo alumbrará Cristo. Pastor, ¿cómo sé si estoy despierto o dormido espiritualmente? Sencillo, aquí en este versículo lo podemos ver. ¿Cómo sé que estoy en una siesta espiritual? Porque en el día malo estoy sumergido en puras necedades. Si en el día malo estamos sumergidos en pura necedad, eso es señal de que estamos dormidos espiritualmente. Hay que levantarse de ese sueño. ¿Cómo sé que desperté de mi siesta espiritual? Porque estoy actuando con sabiduría durante el día malo. Señores, cristiano que se duerme, se lo cena el diablo. El pueblo de Israel, después de pasar muchos años en cautividad, Dios despierta el espíritu de gobernadores específicos para traer a judíos de vuelta hasta Jerusalén, con el propósito de edificar el templo que estaba desierto, destruido y desolado. Quiero que veas esto conmigo. Esdras, el capítulo 1, y ve conmigo hasta el verso 1. Mira esta historia.
En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro. Ojo acá, despertó Jehová el espíritu de Ciro, es decir, su espíritu, su vida espiritual, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces despertó el corazón de Ciro, y se fueron los judíos de vuelta a Jerusalén después de años de aflicción y de cautiverio, para entonces edificar la casa de Dios que estaba desierta. Pero pasó el tiempo, y mientras empezaron a edificar, vinieron enemigos a atacarles. Y cuando se vieron frente a la aflicción otra vez, ¿sabes lo que ellos hicieron? Dejaron la casa del Señor y miraron por sus propios intereses. Empezaron a construir casa para ellos, empezaron a darse en casamiento, empezaron a tener sus propias plantaciones. Y esto no tiene nada de malo, pero si estamos adormecidos espiritualmente, nos corremos el riesgo de enfocarnos únicamente en las cosas terrenales, sin buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, que es lo que trae lo añadido a nuestra vida. Y lo que le pasó al pueblo es que en esta decisión no mala de hacerse casas, de mirar por sus intereses y salir adelante, el problema fue que solo se enfocaron en estas necesidades, olvidando el reino, olvidando la razón por la cual estaban ahí, que era el levantar la iglesia, que era el que sea reedificada la casa del Señor. Habían salido del cautiverio con el propósito claro de hacer iglesia, pero en medio de las aflicciones y las angustias se dedicaron solo a ello. Y el problema fue que, adormitados espiritualmente, miraban para salir adelante ellos y sus familias, pero todo lo que recogían, dice la Biblia, se les iba como saco roto. Todo lo que sembraban, se dañaban las cosechas. Y entonces Dios usa a sus profetas, a Esdras y a Ageo. Y quiero que veas en el libro de Ageo, en el capítulo 1 y verso 2. Dice así la escritura: el Señor Todopoderoso dice: este pueblo anda diciendo que todavía no es el momento de reconstruir el templo del Señor. Es como hoy en el mundo hay quienes se levantan a decir: no es el tiempo de abrir las iglesias, no es el tiempo de hacer aquello, no es el tiempo de que vayan y prediquen. Así se levanta la gente. Verso 3: pero el Señor dijo también por medio del profeta Ageo: pero si es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras que esta casa está en ruinas. Ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo. Si alguien me puede acompañar aquí en el piano. Les dice en el verso 5: piensen bien lo que están haciendo. Ustedes siempre siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran rotos los bolsillos. El Señor Todopoderoso dice: piensen bien lo que están haciendo.
Vayan a las montañas y traigan madera para reconstruir el templo. Y yo mostraré mi buena voluntad en este templo y seré glorificado en él, dice el Señor. Dios confrontó mi vida con esta palabra. Y si la traes al 2021, cuidado y vaya a ser que por las situaciones apremiantes que hoy nos toca vivir, dejamos nuestro servicio a la casa del Señor. Porque hoy no tenemos tiempo de servir. Porque hoy el poco tiempo que nos queda es para estudiar, trabajar, hacer dinero, para levantar la economía, porque hay que reactivarse, porque tenemos que salir adelante. Está perfecto. Ustedes me han escuchado a mí enseñarles esto, y Dios nos quiere levantar. Pero cuidado, y todo lo que trabajamos se va en saco roto. Comemos y no nos saciamos, bebemos y no se nos calma la sed. Sembramos pero no cosechamos en la medida que sembramos. Cuidado y vaya a ser que hoy estamos en un sueño espiritual, el cual lo estamos prolongando cada vez que nos suenan las alarmas, como en este día ahora mismo las sirenas están sonando. Por favor, no pospongas tu despertar espiritual y entiendas que primeramente Dios te llamó a buscarlo a Él, su reino y su justicia, y entonces todas las demás cosas vendrán por añadidura. Sí, lo lograrás a tu forma, algo lo lograrás, pero la pandemia no vino a cambiar las escrituras, señores. No vino a cambiar a Dios. Dios sigue obrando de la misma forma. Su palabra no se ha movido ni una jota ni una tilde. Es tiempo de levantarnos y despertar de ese sueño espiritual y atender la casa del Señor, empezando nuestra relación con Él y nuestra relación en la comunidad de fe donde estamos. Capítulo 13 del libro de Ageo, capítulo 1, verso 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y ojo acá, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. También despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Casa de fe, hoy es el día de que su espíritu despierte nuestro espíritu y que nos levantemos como esa comunidad de fe y que retomemos nuestro llamado de predicar el evangelio, de compartir las buenas nuevas de salvación, de atender la casa del Señor. Hoy, en forma generalizada en el mundo, hay gente que ha descuidado la casa del Señor. Hay gente, ojo a lo que voy a decir porque puede sonar muy fuerte, pero hay gente que pone hoy de excusa congregarse en línea, pero esa congregación en línea es un adormitar espiritual donde hoy no estás conectado con nada. Religiosamente cumples con escuchar un servicio, pero no estás sirviendo a Dios, no estás leyendo su palabra, no estás conectado con la iglesia, no estás haciendo crecer el reino. Entonces estamos en un sueño espiritual que es un peligro, porque cuando Cristo venga y se despierten los que duerman, cuidado y sea tarde, porque yendo a arreglar cuentas, comprando aceite para ser los hijos de la luz, sea tarde y la oportunidad nos haya pasado. Esdras, el capítulo 6, y verso 7. Con esto termino. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios,
que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para edificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuera necesario, becerros, carneros, corderos para holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo algunos, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y de sus hijos. Y ve hasta el verso 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. Edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Cuando se decidieron a continuar en el orden correcto, a cuidar la casa y reedificarla, entonces se dio la orden sobrenaturalmente que haya para la construcción de la casa del Señor, pero al mismo tiempo tengan para el gasto. No les falte sal, aceite, trigo, vino. Déjame decirte que a todo hombre y mujer que despierta en su espiritualidad, buscando a Dios primeramente, todas las demás cosas vendrán por añadidura. No nos habrá falta de ningún bien. ¿Cuántos recibimos la palabra en esta hora?